la divulgación y certificación de publicaciones científicas es una tarea, como dice ahí, ardua, ya que requiere prácticamente mucho trabajo, un gran número de participantes y una gran infraestructura que la soporte. Entonces es difícil llevar a cabo todo este tipo de trabajo. Por ejemplo, en la parte de las personas que trabajan bastante son los científicos y los investigadores que hacen la tarea de hacer sus artículos y hacer sus investigaciones. Por la parte de que existe un gran equipo de trabajo que tiene que hacer las revisiones, que tiene que hacer las ediciones de las publicaciones, organizar todas las publicaciones. Y por otro lado existen la infraestructura que tiene que soportar todo esto, y la infraestructura en estos momentos son revistas, son conferencias, y todo esto contiene infraestructura física e infraestructura lógica. ¿Qué es esto? La infraestructura física tiene que ver con los servidores y la infraestructura lógica tiene que ver con las aplicaciones que están corriendo sobre esos servidores. Hay, solo en la actualidad, entre Scopus y WOS, como dice ahí, hay más de 30.000, exacto, 30.000 revistas científicas. Entonces, un número gigante que ellos almacenan. Como dice ahí, en su gran mayoría son revistas de pago, donde quienes tienen que pagar son los investigadores, los científicos y todas las personas que quieran publicar en esas revistas tienen que pagar para poder estar en esas revistas, y además tienen que pagar quienes quieren leer. Entonces es una cuestión, como decía la doctora ayer, que es de locos, porque tenemos que pagar para poder publicar y tenemos que pagar para poder leer las investigaciones de otros. Y ahí están los tipos o quienes podrían estar interesados en leer. Por ejemplo, otros estudiantes, otros investigadores y convenios que existen con universidades, que era lo que comentaban ayer, que invertían millones y millones de dólares para poder tener acceso a estas revistas. Bueno, pese a lo anterior, ya existen alternativas de divulgación de acceso abierto a la información, como lo dice ahí. Por un lado, pueden existir repositorios como los que ya existen, donde está ResearchGate, donde los investigadores pueden divulgar sus investigaciones pese a que no hayan terminado. Entonces, bastante atractivo ese sitio. Pero además existen sitios web propios de las universidades que permiten hacer esta divulgación. ¿Y lo hacen a través de qué? De repositorios digitales, principalmente de acceso abierto, desplegados sobre las propias infraestructuras de las universidades. Entonces eso es lo importante. Como dice ahí, la difusión y mantenimiento del conocimiento abierto y público es una tarea ardua, compleja y costosa. Es una tarea que vale la pena llevar a cabo. La comunicación. Y aquí empieza la parte importante que nos convoca acá. Por un lado están las comunidades de software libre, que son quienes desarrollan estas plataformas de acceso abierto, y por otro lado están las universidades que también participan en el desarrollo de estas plataformas y además que las ponen en marcha. Entonces eso es lo interesante de la relación que se da entre las comunidades de software libre y las universidades, ya que estas crean, implementan, difunden, despliegan y mantienen las aplicaciones. Y además las dejan que éstas puedan ser tratadas a través del tiempo. Como dice ahí, se publican software libre dedicado a construir repositorios de información digital. Como dice ahí, los países se han integrado a la disciplina de generando diferentes concursos publicitarios, públicos, para difundir la ciencia. Ya. ¿A qué voy con esto? Todos los países, bueno, no sé si todos en realidad, pero yo investigué varios países y varios de estos países han realizado concursos como el de Ciencia Abierta que está acá en Chile. Y gracias a estos concursos es posible formar diferentes infraestructuras para poder hacer este despliegue. En este caso, la Universidad Autónoma ganó el concurso que es de ANIT. Gracias a eso es que nosotros estamos conformando este ecosistema de repositorios digitales basado en software libre, tratando de integrarnos al resto de las comunidades mundiales para poder hacer la integración de datos. ¿Qué es lo que surge de todo lo que se ha analizado? Es una plataforma o un ecosistema basado en 3 componentes de software principalmente, que son DSpace, que va a ser dedicado para guardar documentos y medios digitales. Vamos a tener DSpace Chris, que es una versión de
de DSpace, pero que está netamente orientado a las publicaciones y proyectos científicos. ¿Por qué? Porque tiene funcionalidades específicas para el mundo científico, que nos permite integrarnos con ORCID o con otros mecanismos de divulgación. Y el Dataverse, que es una plataforma dedicada netamente a los datos de investigación, en este caso puntual. Bueno, las herramientas de código abierto de este tipo nos podrían permitir, por ejemplo, guardar libros digitales, tesis, artículos, fotos, informes y conjuntos de datos. Esto sería DSpace, que sería como de propósito abierto para información digital que genere la universidad. Solo un ejemplo para reflexionar respecto del uso que ya existe. Aquí hay una pequeña estadística que más de 3.000 instituciones universitarias a través del mundo ya están usando esta plataforma. Entonces, por eso digo que es una buena plataforma en términos de querer integrarnos con la comunidad del mundo científico. Y solamente un ejemplo, acá en Chile ya Perú es uno de los, bueno, perdón, en Chile, en Sudamérica, Perú es uno de los principales entes que usa o países que usa esta plataforma. Como dice ahí, Perú es uno de los colaboradores, porque ¿cómo se mantienen las comunidades de software libre? Mediante contribuciones. Entonces, tienen diferentes escalas de contribuidores y dentro de la escala estaba la escala plata, que era como la segunda de los países que pagaban más, y Perú era uno de ellos. Y Perú ya tiene integración de muchas de sus plataformas y todas las universidades dentro de esta plataforma. Es bastante bueno lo que ha hecho Perú con esta plataforma. Por otro lado está DSpace CRIS, que como lo comenté, va a ser netamente dedicado para publicaciones científicas y proyectos científicos y todo lo que tiene que ver con ello. Y como lo comenté también, tienen mecanismos de divulgación que se pueden conectar con DOI y con ORCID. Entonces esa es la ventaja también que tiene esta plataforma de DSpace CRIS, que es una adaptación de DSpace. Ahí están todos los tipos de informaciones que podríamos guardar aquí: publicaciones, premios, patentes, investigaciones, colaboradores. Y ahí es importante que surgen los colaboradores, que también tienen que ser bien relevados en este tipo de investigación. Y como dice ahí, ya de esta plataforma, a través del mundo, en más de 300 países ya está instalada también. Entonces también es importante conectarse con esta plataforma porque es para el propósito de investigaciones. Perú es uno de los grandes usuarios acá a nivel sudamericano y ya más de 3.300 instituciones ya tienen conectada toda esta DSpace CRIS en sus plataformas. Entonces es bastante interesante cómo Perú le ha sacado ventaja a esta plataforma de software libre. Y aquí está la tercera plataforma, que es Dataverse. Y ahí puse el gráfico de dónde está siendo usada Dataverse. La ventaja que tiene Dataverse es que nos permite guardar los datos de las investigaciones y además hacer uso en línea de esos datos gracias a que utiliza bibliotecas de software que permiten hacer esta manipulación basado en programas como R y tratamiento de datos tipo JSON. Entonces es bastante útil esta plataforma para poder manipular en línea estos datos. Como dice ahí, ya hay más de 100 despliegues a nivel mundial de esta plataforma y desde el 2019 aquí en Chile ya tenemos 2 universidades que ya la tienen integrada, que es la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, y solo en ese periodo, desde el 2019 a la fecha, ya tienen más de 100 colecciones de datos desplegadas en... ¿Y esa plataforma está vinculada entre sí? O sea, si yo accedo al artículo, puedo ingresar los datos que están después del Dataverse, ¿no? Basta con que ponga el link después del Dataverse dentro de los metadatos que está publicando la investigación y deberías poder acceder a la otra plataforma. Sí, por eso se pueden conectar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es la arquitectura de despliegue que tiene DSpace como software. ¿Ya? Tiene un componente frontend que está desarrollado en Angular, que es una plataforma o lenguaje de última generación. Tiene un backend desarrollado en Java con Spring, que es bastante robusto en ese sentido, tiene bastante soporte.
tiene un buscador o un motor de búsqueda basado en SolarR, que también es un componente muy usado a nivel mundial. Y tiene una base de datos con Postgres y la encriptación de todos los datos por debajo está con un complemento de Postgres que es PG Crypto, que es muy bueno para poder hacer la manipulación de datos encriptados. Esta es la arquitectura base que nos presenta DSpace. Basado en esa arquitectura base, nosotros hicimos todo un estudio de cómo tenemos que nosotros utilizar esta plataforma, cómo llevarla a una plataforma a que sea fácil de desplegar, porque es bastante engorroso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es llevar toda esta plataforma a tecnologías de container. Y basado en esa tecnología de container, hicimos la siguiente propuesta para el despliegue de las 3 plataformas. Donde tenemos por un lado la plataforma, la subdividimos en 3 servidores. En el primer servidor está DSpace y todos sus complementos. En el segundo está DSpace Chris y todos sus complementos. En el tercero está Dataverse y todos sus complementos. Y ahí se destaca que está todo modularizado y en container. Y lo importante de eso es que después es súper fácil desplegar, después es súper fácil llevar toda la plataforma a otros servidores y migrar. Si es que nos damos cuenta que el servidor no está quedando chico, es fácil tomar toda la información, tomarla, empaquetarla y llevarla a otro servidor. En eso nos demoraríamos un día. Entonces, una cuestión, yo he trabajado mucho tiempo en producción, que producción es cuando uno lleva aplicaciones al usuario final y los procesos toman semanas y semanas poder llevar una aplicación de esta envergadura, de cambiarla entre servidores porque nos dimos cuenta que el servidor nos quedó chico. Y gracias a este tipo de tecnología y a este tipo de diseño que estamos implementando es que va a ser súper fácil hacer este tipo de migraciones. Aquí está la propuesta que nosotros estamos haciendo solamente para Dataverse en términos de despliegue y comunicación. Donde por un lado hicimos la definición de qué sistema operativo, por qué estamos usando container y qué tecnología usamos para container. En este caso usamos Docker y Docker Compose. Instalamos diferentes herramientas de monitoreo para todo este tipo de herramientas como Docker. Usamos Portainer para eso. Usamos HTOP, curl, Nmap y otras aplicaciones más para monitorear todas las distintas aristas que surgen en una aplicación. Esas son aplicaciones que generalmente usan hackers para poder ver cómo rinden los computadores o cómo sacarle provecho, pero en este caso nosotros lo usamos específicamente para poder analizar el comportamiento del software dentro del servidor. En términos de seguridad, la primera capa siempre es activar el UFWE, que es el firewall que tiene por defecto los servidores Linux, que todo esto lo analizamos en Linux. Ya que estamos trabajando con software libre, obviamente tenemos que seguir bajo esa misma línea. Y tenemos diferentes coordinadores de balance de carga y de redireccionamiento basados en Nginx y en Traffic en las otras plataformas. Ahí están todos los puertos de interconexión, donde entramos por el puerto 80 y 443, que en términos de seguridad, desde la parte web, desde el frontend. Pues pasamos por el puerto 4000. Estas son puras propuestas de cómo nos vamos a comunicar. Todo eso se puede cambiar, pero esta es la propuesta base que nosotros tenemos. Y en base a eso, yo creo que está quedando bastante robusto todo lo que estamos proponiendo y realizando. ¿Por qué utilizamos container? Bueno, ya lo comenté. Utilizamos container porque es una tecnología que nos permite hacer que nuestras soluciones sean portables, que sean modularizables y sean móviles y multientorno. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tener una aplicación desarrollada y desplegada en un servidor Linux, la toma y la puede llevar a un servidor Windows. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos encapsulando todas las dependencias de la aplicación en un módulo que se llama container. Si se dan cuenta ya en las cajitas que tiene arriba la ballena es el logo de Docker, por eso la puse. Cada una de esas cajitas es una aplicación. Y uno puede tomar esa aplicación y llevarla entre diferentes servidores sin ningún problema. Simplemente hay que tener como base esta herramienta que es Docker y ya está para todos los sistemas operativos. Entonces es súper fácil poder portar los sistemas. Bueno, ahí hay unos ejemplos bastante sencillos de cómo se ve esto. Por ejemplo, puedes tener una aplicación en Linux, la tomas y te la lleva a un servidor que tenga Mac. Yo ya he hecho eso y es súper sencillo. Ya,
¿Qué pruebas realizamos respecto de, para poder tomar todas estas decisiones que estoy hablando? Primero hicimos pruebas de instalar las 3 plataformas en todas estas distribuciones del sistema operativo. La probamos en todas esas distribuciones de Linux, en CentOS 7, CentOS 8, CentOS 9, Linux Rocky, en Rocky 8, Rocky 9, Ubuntu 18 y Ubuntu 20. Tuvimos que instalar todo el sistema operativo, después instalar todas las herramientas bases, después instalar todas las herramientas y ver qué variables analizamos respecto de estas instalaciones. Analizamos cuál era la compatibilidad que tenía la herramienta, cuál era la documentación que estaba al alcance, cuál era el grupo de investigación que llevaba esa herramienta y cuáles eran los años o los LTS que tenía de mantenimiento. Entonces, gracias a eso, que fue el primer barrido, después pudimos decidir que íbamos a utilizar como sistema operativo base Ubuntu Server 2004, después de haber analizado todo ese tipo de variables que teníamos respecto a las diferentes distribuciones y la compatibilidad que tenían con las aplicaciones que estábamos proponiendo usar. Todas estas pruebas que están aquí eran locales, es decir, que le instalamos nuestros propios servidores, pero también hicimos bastantes pruebas en la nube. Ahí están las máquinas sobre las cuales hicimos pruebas y cuáles eran los sistemas operativos con los cuales hicimos pruebas. Entonces, gracias a esto nos pudimos empezar a dar cuenta cuáles eran las características ideales en términos de infraestructura, de software y hardware para poder desplegar las aplicaciones. Hicimos pruebas de escalamiento vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Vertical quiere decir que le agregamos más recursos a la máquina. Eso simplemente significa que es vertical. Si la máquina, por ejemplo, tiene 100 gigas de disco, ahora le pusimos 200. Si tenía 5 gigas de RAM, ahora le pusimos 8. Y fuimos haciendo esas pruebas de escalamiento para ver en cuál de los espectros del servidor rendía mejor para la aplicación que estábamos instalando. Esa es la vertical. Y la horizontal quiere decir que hicimos réplicas de la aplicación para poder ver cómo balancear la carga si es que nos dábamos cuenta de que la aplicación o el servidor nos quedó chico y queríamos agrandar la infraestructura, pero no teníamos recursos para comprar más infraestructura. ¿Qué se hace ahí? Se pone infraestructura en forma paralela. Entonces uno pone arriba una herramienta que es un balance de carga que ya está definido dentro de la arquitectura y se distribuye la carga a las diferentes aristas o máquinas que nosotros definamos. Entonces, también lo soporta ese tipo de diseño. Y estas más o menos fueron las infraestructuras que nos dieron los rendimientos más adecuados. Definimos los requerimientos mínimos en términos de 3 variables que son los cores, cuántos cores debe tener el servidor como mínimo, la RAM, que los cores son los procesadores o los núcleos, la RAM y el disco duro que tenía que tener como mínimo para que la aplicación funcionara correctamente. Y ahí sí, después vemos que obviamente como va a ser un repositorio digital va a ser mucho más grande que este tamaño de disco duro, pero con eso por lo menos ya funcionaba bien y con eso ya podíamos subir bastantes documentos y poder tener un comportamiento adecuado para que la aplicación pueda ser usada de forma masiva. Bueno, y aquí estamos en la prueba puntual que se hizo. Bueno, esta es una de las pruebas puntuales. Más que nada la traje a exponer para que vean todas las herramientas que se tienen que instalar para poder tener recién una de las pruebas que se realizaron. Esta prueba se hizo con DSpace versión 7.4 y ahí está la secuencia de pasos que se siguieron. Primero se definió cuál era el sistema operativo, se instalaron todas las herramientas base que son herramientas de monitoreo, gestión, administración. Para eso se instaló Docker también, se instaló Docker Compose, el UFWE, que es el firewall, el wget, que nos permite desde consola obtener información desde la web, el Git, para poder mantener los códigos en línea, el Nginx, que es un proxy reverso, que es la primera capa por donde ingresan las peticiones a esta aplicación. Esa es la apariencia de una de las aplicaciones, entonces la persona que tenga que ver el monitoreo podría ver una de estas herramientas como HTOP, que también es una de las que generalmente yo ocupo por lo menos para poder hacer monitoreo. El Nmap, que es una aplicación bastante buena para poder escanear los puertos y ver si es que
existen aplicaciones, por ejemplo, maliciosas que estén dentro del servidor ocupando recursos. Y además nos permite escanear los puertos que están ejecutándose. Y esto el Portainer, que es una de tantas herramientas que existe para monitorear los containers que están corriendo dentro de esos servidores. Lo importante de esto es que es una interfaz gráfica, que es amigable con el usuario y que además permite ir mirando en línea los logs de las aplicaciones que están corriendo. Entonces, bastante útil. Existen varias de estas, pero esta es bastante buena y es de software libre también. Ya, entonces, la prueba puntual que se hizo en este caso fue, luego de hacer la instalación, creamos una comunidad, después creamos una colección, después creamos el ítems. El ítem es el documento que se está cargando y finalmente se tiene la vista final de cómo se vería la aplicación. Aquí está más o menos la secuencia de pasos a grandes rasgos de lo que se realiza. Ahí está, y de hecho aquí está, esto es como la prueba general, porque estamos obteniendo los datos desde la misma plataforma de DSpace. No quise poner lo que estamos haciendo nosotros todavía porque es más amigable esto por ahora. Entonces estamos clonando, que significa que estamos descargando todo el código. Después accedemos a la carpeta donde está la aplicación. Tenemos que realizar todas las configuraciones base, es decir, que tenemos que editar todos los archivos de configuración. En este caso, editamos todo lo que tiene que ver con el servidor del frontend. Después hicimos todas las configuraciones modificando todos los archivos que tienen que ver con las configuraciones del backend. También establecimos, en el siguiente paso establecimos cuál es la configuración para la base de datos. Y con eso ya podemos tener una primera prueba de la aplicación. Y lanzamos todo esto, luego de que tenemos toda la otra herramienta instalada, podemos lanzar con Docker Compose el despliegue de la plataforma completa, basado en esos dos archivos de configuración que configuran frontend y backend. Y generamos también ahí un usuario de prueba con el usuario de la universidad, con el que hicimos todas las pruebas. Gracias a eso, obtenemos un despliegue de DSpace. Y con el despliegue de DSpace ya podemos empezar a probar la aplicación en sí, cómo funciona y cuáles son las funcionalidades principales que tiene esto. Las principales funcionalidades son, bueno, en términos de cómo se usa la aplicación y cómo subir información para poder publicarla, tenemos que primero crear una comunidad, dentro de esa comunidad crear colecciones de información y dentro de esas colecciones de información se ingresan los ítems. Entonces ahí están más que nada puse las diferentes opciones de menú más que ir más al detalle, y más que nada era para mostrarles cuál era el flujo de acciones que se debía seguir. Y aquí está lo interesante, que cuando uno ingresa el ítems es donde empieza a cargar la metadata que va a tener ese repositorio, perdón, esa investigación o ese dato digital que quiere subir. Entonces ahí se cargan los metadatos, luego se carga el documento, se acepta una cláusula o una licencia y el dato queda finalmente publicado y esa es la apariencia que tiene al final el dato publicado.